Yo quería preguntar si os habéis planteado romper con el euro en caso de que ganéis las elecciones o utilizar esta amenaza de romper con el euro como mecanismo de presión, y por otro lado, cómo son vuestras relaciones con el Partido Comunista en caso de que tengáis que llegar a una alianza postelectoral o necesitéis su apoyo. Ok. Inmediatamente. Ok, la posición de Syriza es muy clara, en favor del quedar en el euro. Yo estoy de acuerdo. Un ejemplo muy concreto. Si hay un gobierno, tras algunos días, de izquierda, la primera medida es la salida del euro, teniendo en cuenta que 80% de los griegos están contra la salida del euro y contra la austeridad, ¿cuál será la situación creada? Habrá una insurrección. ¿Por qué? Porque toda esta gente griega que vota por Syriza quiere una sola cosa: parar la catástrofe ahora, porque tras 6 meses o 9 meses no será más sociedad griega, clase obrera griega, será una jungla. Muy probablemente todas estas esperanzas investidas a la izquierda radical serán investidas al otro extremo del paisaje político. Ahora, muy concretamente, cuando todos los teóricos, y algunos están mis amigos, de la salida del euro dicen claramente, como Costas Lapavitsas, que un primer periodo después de la salida será un periodo de hambre, de catástrofe, un periodo de 1, 2, 3 años, antes una progresiva salida de la recesión. Ahora, en los próximos meses, la gente que apoya a Syriza será condenada a vivir 5, 10 veces peor de ahora. Su reacción es previsible. Será una insurrección contra el gobierno de izquierda. Ahora, hay 2 eventualidades: la caída de este gobierno o el gobierno que cree que conoce mejor los intereses de la población, que la población misma mata a la población, para a la población, y no será la primera vez en la historia mundial. Esto es un ejemplo concreto del futuro inmediato. Hay todo el debate sobre la sustancia de este problema, de este dilema, dentro o fuera. Creo que no hay tiempo ahora para discutir un tal dilema muy importante. La otra sobre el Partido Comunista Griego, el QQE. El Partido Comunista Griego ha unido su voz con la voz de la derecha y de todos los otros partidos contra Syriza, acusando a Syriza. La última acusación es que dentro de Syriza hay los americanos.
La penúltima fue que Syriza es el nuevo partido de la gran burguesía griega. Se puede discutir. El resultado de esta política de sectarismo visceral es que la mitad de los miembros del Partido Comunista y de los votantes lo han abandonado en los espacios de 3 semanas. Todos los sondeos, el Partido Comunista ha obtenido 8.5% hace un mes. Todos los sondeos ahora lo dan entre 4 y 5%. La gente no es estúpida. Se puede hablar per horas su este problema. Creo que basta. Okay. ¿Alguna pregunta més? Anem a veure. Suponiendo que Syriza gane las elecciones, suponiendo que si le faltan votos después de ese plus de 50 diputados, si es la fuerza más votada, obtenga el apoyo de alguna de las fuerzas minoritarias y constituya gobierno, forzando a la Unión Europea a no cumplir el plan de rescate sin abandonar el euro, la situación que se va a plantear es muy complicada y en los siguientes meses va a ser cada vez más complicada, porque es plantearle un órdago a la Unión Europea para que o acepte la situación de hechos consumados del gobierno griego o expulse a Grecia del euro. Los análisis que se están haciendo ahora en determinados sectores económicos es que a la vuelta de unos 6 meses, probablemente hacia final del año, la situación en Grecia sea mucho peor de lo que es ahora y que además todas las fuerzas empujen a acusar al gobierno, al probable, posible, deseable gobierno de Syriza de ser el culpable de todos los males que aquejen a Grecia hacia final de año, con un peligro incluso grande de intervención militar. Se ha comentado, se han leído artículos que amenazan con eso, y hay teóricos que dicen que para qué nos sirve la democracia si nos va a llevar a esa situación, ¿no? Pero ¿cuál es la previsión que se puede trazar a 6 meses, a 8 meses, a un año? Porque lo que les da pánico a los analistas del sistema es que Grecia, dentro de un año, empiece a levantar cabeza, empiece a mejorar, empiece a ver una situación con un futuro que nosotros no tenemos ahora. ¿Y cómo se trasladará eso a España, a Portugal, a Irlanda, al resto de países, a Italia, que estamos sometidos a la dictadura de la troika de los recortes? Sí, mira, una previsión a unos meses más vista. Mi respuesta es muy simple. Es una repetición de una frase de un dirigente de Syriza. Me ha dicho un día antes mi salida del país para esta tournée europea: si podemos resistir por 7 jornadas. Es una frase terrible, porque de un lado hay traiciona, ¿no? Exprime que esta dirección no hay ilusiones sobre las intenciones de los enemigos. Y de un otro lado, porque exprime que la única esperanza está en los pueblos europeos. 7 días para que los pueblos europeos se mueven. Y de un otro lado, para que se agudizan las contradicciones de los enemigos cara a una crisis, porque hay contradicciones, hay un pánico. Entonces, ninguna previsión es posible. ¿Por qué? Porque no depende de los griegos. Si hay guerra
abierta. ¿Qué quieren los griegos? Los griegos quieren la paz. ¿Por qué? Hay tantos problemas. La situación es más que trágica. Hay hambre. Esta hambre será muy probablemente generalizada en el mes de octubre próximo, al menos a las grandes ciudades. Hay malnutrición muy difundida entre los niños en la escuela elemental. Hay más de medio millón de trabajadores, estos privilegiados, que trabajan, que no son pagados. Algunos da 2 años. Esta es la gran invención del patronado, ¿cómo se dice?, griego, que dar el privilegio de trabajar, más sin pagar. Mas sobre todo, no hay servicios públicos. La vida cotidiana es terrible. Hay una caída durante estos 2 últimos años, una caída del poder adquisitivo de los griegos hasta 80%. Digo, tantos ejemplos, Uno, entre tantos, que interesa a las mujeres, no interesa a todos. Hace 6 meses el parto era gratuito. Ahora hay que pagar 1.500 euros. Mas la gente no puede pagar, no hay más seguridad social. Y ahora fueran las inmigrantes las primeras a experimentar la grande novedad. ¿Cuál es? Con orden del ministerio. Las mujeres, las familias que no pueden pagar los nuevos nacidos, son presos como rehenes para las autoridades del hospital, hasta que pagan. Es la barbarie. Ahora, esta es la razón que los griegos necesitan paz. Los problemas son enormes. Y las tareas de un gobierno de izquierda son gigantescas. Dan vértigo. Estos Syriza, sus dirigentes, sus militantes, es gente como vosotros, gente común. No son Superman. Esta es por qué necesitan la solidaridad activa, inmediata. Basta. No sos respuesto, ¿no? Okay.